Paz a vosotros, amados hermanos y hermanas. Les voy a pedir que busquen en su Biblia, antes de que se tomen su lugar, el libro de Segundo de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo 20. Allí haremos una lectura del versículo 1 al 17. Mientras lo buscan, quiero preguntarles, ¿cuántas veces se sienten cansadas, hartas, frustrados, enfermos por pelear batallas que no son de nosotros, batallas que no nos corresponden? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Frustrados, cansados, enojados, y llegamos hasta el punto de enfermarnos precisamente también por esta situación, porque no podemos ganar muchas batallas en las que nos metemos. Vamos a aprender el día de hoy acerca de esto y una solución muy importante que nos da la palabra de nuestro Dios en muchas de las batallas que pudiéramos estar nosotros involucrados intencionalmente, sin que sea necesidad que nosotros estemos en ellas. En el libro segundo de Crónicas de los Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al 17, alternadamente. Yo inicio, ustedes el segundo, y así hasta el 17, donde todos leeremos juntos. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud de la otra parte del mar y de la Siria, y he aquí ellos están en Hazar. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y juntaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también los de Judá vinieron a pedir a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres: ¿no eres tu Dios en los cielos y te enseñarás en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien se te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre en el cielo. Si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab, y los del monte de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas así volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Samarías, hijo de Benanías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat,
sobre el cual divide el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Israel, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos os irán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No, juntos, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Tomen su lugar, por favor. En esta porción de la Biblia leemos una parte muy importante acerca de un rey. ¿Se acuerdan cómo se llama este rey que acabamos de leer, Jimena? Josafat. Este rey Josafat era como el cuarto más o menos del reino de Judá. Su padre Asaf, si no me equivoco, Asa, había sido bueno en términos generales. Y de ahí su hijo, Josafat, aprende muchas lecciones. Nosotros como hijos aprendemos, aunque no querramos. Por ejemplo, cuando estamos pequeños decimos: es que mi papá y es que mi mamá es así y es así. Bueno, no te preocupes, cuando tú crezcas te vas a parecer mucho a tu papá y a tu mamá. Así que ya veremos. Así que nosotros aprendemos mucho de nuestros padres. Y tenemos y podemos modificarlos si nosotros tomamos las decisiones de no cometer o errores que nuestros padres pudieron haber hecho, o mejorar muchas de las cosas de las que nos enseñaron también, ¿no? Bueno, en el caso de Josafat, él fue un buen rey. Y si leemos desde el capítulo 17, en casa pueden leer, ojalá que pudiéramos leer en casa, donde empieza el reinado de Josafat, y dice en el versículo 3 del capítulo 17: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Y es muy importante esto, que nosotros, cuando empecemos a tomar decisiones, desde adolescentes empezamos a tomar decisiones, bueno, desde chiquitos siempre, ¿no? Pero cuando ya hay más conciencia, en la adolescencia, empiezan a ver esos momentos donde tenemos que decidir entre lo bueno y lo malo, y a quién escuchar y a quién no. Y aquí nos dice que Jehová estuvo con Josafat. ¿Por qué? Porque buscó a Dios y no a los Baales. Entonces, el consejo, niñas, hermanos todos, es muy importante. Cuando nosotros tenemos algún problema, situación que no conocemos, que no sabemos qué hacer, ¿cuál es nuestra primera reacción? Vamos al Google. Ahora usamos Google. Y entonces vemos cuál es el resultado. O videos, o psicólogo, o doctor, etcétera, etcétera. Muchas soluciones. ¿Cuál es nuestra primera reacción? Usted identifique en su persona cuando hay una situación difícil o que no encuentra la solución. ¿Cuál es su primera reacción? ¿A dónde va? ¿Con quién acude? En este caso, Josafat dice, da testimonio en la palabra de Dios que no iba con los Baales, consejo extraño, sino que iba con Dios. Entonces dice: Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos con David, de David su padre, y no buscó los Baales, sino que buscó, versículo 4 del capítulo 17, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Fíjense qué importante, tanto como padres como hijos. Primero, ¿cómo sabía cuál era el Dios de su padre? Pues porque el padre le enseñaba.
¿Cómo sabía cuáles eran esos mandamientos? Porque el padre o la madre le enseñaban. Ajá. Entonces es muy importante como padres que enseñemos. Y como hijos, que adoptemos esa costumbre y ese hábito de acercarnos primeramente a Dios. Porque cuando no es un hábito en el padre, menos lo es en el hijo o en la hija. Cuando nosotros tenemos problemas financieros, por ejemplo, y lo primero que hacemos es ir y pedir dinero al banco, al vecino, al amigo, al hermano, ¿qué sería lo primero que deberíamos hacer, según lo que acabamos de leer? Pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Y Él pondrá los recursos en la manera y la forma más adecuada. Porque sucede que cuando nosotros lo hacemos, a veces nos metemos en más problemas. Y entonces, por la urgencia, ya nos metimos en una deuda que no se va a acabar. Ajá. Bueno, ese es en algunas ocasiones en el aspecto económico. Pero hay muchas otras cosas más. ¿A quién acudimos cuando nosotros tenemos alguna situación? Bien, ahora, a veces nosotros pensamos, bueno, es que yo ya no soy un niño, yo ya puedo tomar mis decisiones, sí, pero cuando las tomas lejos de la mano de Dios, hay problemas. Cuando tú piensas que eres, por ejemplo, desde chiquitos, cuando decimos, es que yo ya no tengo que pedirle permiso a mi papá, a mi mamá, yo ya me puedo ir a las fiestas y hacer esto y hablar con este y con esta, quien sea, hacer lo que yo quiera. Porque ya soy grande, a mí ya no me tienen que decir nada. Ajá. ¿Será eso correcto? Como adultos, fíjense muy bien, porque repito, aquí la cuestión es de que como papás nos van a copiar muchas cosas. Si nosotros no somos sujetos a Dios, los niños, los hijos, difícilmente van a ser sujetos a Dios. Y difícilmente van a ser sujetos a nosotros mismos. Porque ellos, ¿qué es lo que ven en nosotros? ¿Obediencia a Dios? Si no ven ellos, es que mi papá hace lo que quiere, es que mi mamá no le hace caso a mi papá, ni a mi papá a mi mamá. O sea, una anarquía completa. Entonces no hay un sentido de autoridad en el niño. No hay límites. Porque el padre o la madre no los tienen. Porque el padre o la madre no miden sus palabras. No miden sus acciones. No miden con quién hablan. Cómo se visten. Entonces, es importante que nosotros pensemos, ¿yo puedo hacer lo que yo quiera como hijos o como padres? Como padre, como adulto, ¿hay alguien a quien tú le des cuentas? No, a mí nadie me mantiene. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero tenemos que considerar que aunque no tengamos un jefe en el trabajo, que aunque no tengamos una pareja a la que tuviéramos que darle cuentas, o padres, tenemos a un Dios al que sí tenemos que darle cuentas. Y no podemos decir, yo hago lo que se me antoje y nadie me tiene por qué decir nada. No. Porque tenemos un Dios al que tenemos que responder por todas las cosas que hacemos, que decimos. Entonces, vamos a buscar, por favor, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. ¿Qué nos dice allí? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo 3. Cuando nosotros confiamos en nosotros, es muy probable que nos equivoquemos. 3, 5 al 8. Hermana Nandi, ¿qué dice Proverbios 3, 5 al 8? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tu tuétano a tus huesos.
Gracias, hermanita. Literalmente aquí nos dice que podemos enfermarnos si nosotros no cuidamos nuestros caminos y no seguimos la voluntad de Dios. Nos dice, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, porque tal cual el obedecer a Dios va a traernos salud física, pero también espiritual. Y vamos hacia atrás en estos versículos y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. A ver, cuando nosotros tenemos amigos, amigas, nosotros le consultamos a Dios si esos amigos o amigas, Dios estará de acuerdo con que tengamos esas amistades. Cuando tengamos alguna, a ustedes señoritas, algún muchacho que se les acerque y las esté cortejando y las invite a salir, ¿no creen que sería buena idea que fueran con Dios y les dijeran, ¿qué piensas, Dios, de esta persona? ¿Por qué? Porque, sobre todo si no es de la iglesia, las costumbres de allá afuera son muy diferentes. Y ustedes podrían caer así, como presas, muy fácilmente. Tanto hombres como mujeres. Pero aquí es donde ustedes tienen que considerar si todo eso, esa amistad inicial, es adecuada delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, a ver, ¿cómo que puede ser o no adecuada una amistad? Pues si la amistad es buena, sí, pero cuando en la amistad hay abuso, hay gritos, hay insultos, entonces los va a haber en el noviazgo. Y si en el noviazgo hay abusos, insultos, violencia, etcétera, pues los va a haber en el matrimonio. ¿Sí? ¿Te das cuenta por qué es importante que tú consultes con Dios desde el principio? Para que si en algún momento nos equivocamos, dice, Él corregirá tus veredas. Es muy importante eso también. Y es lo que tenemos aquí. No confiemos en nuestra propia prudencia, sino dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Es el consejo que nos da aquí la Biblia, el sabio Salomón, en este proverbio, en el capítulo 3. Y dice, reconócelo en todos tus caminos. No nada más cuando tú quieras, en todos tus caminos, papás, mamás, en el aspecto económico también, en el aspecto de la educación de los hijos, en el aspecto de pareja, reconócelo en todos tus caminos. Y Él dice, enderezará tus veredas. Segundo libro de Crónicas, acabamos de leer. Regresemos al segundo libro de Crónicas y vamos a poner atención en este versículo. Dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que leímos, versículos 12 y 13. ¿Ya lo tienen? Segundo libro de Crónicas 20, del 12 al 13. Escuchen lo que acabamos de leer y dice, lo que hizo ¿cómo se llama el rey de aquí que acabamos de leer? Josafat, ¿verdad? Entonces, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. Hay una parte importante aquí que dice y reconoce. Fíjate muy bien lo que hizo Josafat. Él reconocía, no tenía ese orgullo en su corazón de decir, nosotros somos bien fuertes, yo soy un rey, yo tengo la fuerza, tengo el poder, tengo el dominio. No. Y dice aquí el rey Josafat, porque en nosotros no hay fuerza. No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Humildad. Cuando nosotros tenemos y enfrentamos un problema, una multitud de problemas, un ejército enorme de problemas, de demonios que quieren atacarnos, destruirnos, de diferentes maneras,
con preocupaciones, con sensualidad, con ansiedad, enojo, necesidades. Bueno, dice aquí, no hay fuerza en nosotros contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y cuando no sabemos qué hacer, ¿qué es lo que hacemos entonces? Lo que tenemos que hacer: voltear nuestros ojos a Dios. A ti volvemos nuestros ojos. Y dice en el versículo 13, no solamente Él lo hizo, sino Él como rey y como autoridad hizo que el pueblo lo hiciera también. Y este es un llamado para nosotros los padres, para nosotros los ministros, para nosotros los maestros, cualquiera, para incluso los jóvenes que son hijos de Dios y que alrededor de ustedes hay otros jovencitos, señoritas, jóvenes, que no conocen la palabra de Dios. Bueno, nosotros somos una grande influencia para los demás. Y dice aquí en el caso de Jonatán, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con quiénes? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Es difícil, hermanos, es difícil, adultos, padres, pero la palabra de Dios nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que traer a nuestros hijos a Dios y poner los ojos de nuestros hijos ¿en quién? En Dios. Ajá. Esa es nuestra responsabilidad para que haya el resultado que tuvo Josafat en esta batalla. Porque no era una batalla que él iba solito allá a batallar contra no sé cuántos soldados, sino que era todo un ejército. Ajá. En nuestro caso, es nuestro hogar, es nuestra iglesia. Ajá. Y tenemos que también buscar que nos acompañen y nosotros ser una influencia para que los demás pongan y volteen sus ojos a Dios y lo reconozcamos. Reconozcamos que no sabemos qué hacer y tenemos que buscar la presencia y la voluntad de nuestro Dios. Vamos al versículo 2 y 3 de este mismo capítulo 20. Dice en el versículo 2, porque tenemos que considerar estas cosas. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Es decir, Josafat se enfrenta a el temor, porque llegan unos y les dicen: miren, ya vieron, allá viene el ejército y nos van a destruir y vienen a hacernos batalla y viene esto y viene el otro, viene la destrucción. Josafat, como cualquier ser humano, llega a sentir temor y dice, entonces en el versículo 3, entonces él tuvo temor. ¿Y qué hizo? Se echó a correr. Vámonos, entonces agarren sus cosas y vámonos. O, por ejemplo, no sé, vamos a juntar todo el oro y se los damos. Dice aquí, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de ser tercos, necios, testarudos, obsesionados y todos los sinónimos que encuentren, tenemos la humildad? Fíjense muy bien, no solamente para reconocer, sino para humillarnos delante de nuestro Dios. ¿Qué es humillarnos? Es hacernos menos. Porque tenemos que reconocer que somos menos que Dios. Tenemos que reconocer que sabemos menos que Dios. Que nuestros recursos son menos que los de Dios. Y dice aquí entonces, y se humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se humilló su rostro para consultar a Jehová. Incluso, fíjense, nosotros sabemos, a veces vamos y decimos, ok, sí, pero yo sí oro, yo me pongo de rodillas y le pido a Dios. ¿Y qué le pido a Dios? Dios, por favor, castiga a mi esposo o mi esposa porque me hizo esto, me hizo lo otro. Eso es ser humilde delante de Dios.
Entonces aquí lo que hizo Josafat, dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. No buscando, pedirle, a ver, el buzón de peticiones, ¿no? Y Dios, cúmpleme este deseo, no. Sino que él se humilló y reconoció que tenía que consultar a Dios para ver qué es lo que él decía. Bien, y entonces, eso es en el versículo 2 y 3. Cuando nosotros somos muy testarudos, entonces no hay en nosotros humildad para acercarnos a Dios y pedirle que Él haga conforme a su voluntad. ¿Cuál es esa multitud que viene contra ti? En el aspecto económico, en la familia, en el trabajo, incluso la soledad a veces, la enfermedad, el enojo, el orgullo. En esa multitud, ¿cuál es la que te está atacando en este momento? ¿Tú lo sabes? ¿Cuál de esa multitud está atacando a tu familia? ¿Tú lo sabes? Ahora, piensa muy bien. A veces nosotros nos metemos en problemas, como dicen, de a gratis, porque no nos corresponden a nosotros. Y no por no hacer el bien, sino vamos a ver en el versículo 15 y 17 otra vez. Regresamos estamos analizando este capítulo 15 y 17, dice en el 15, y dijo, oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, uno de los levitas que estaban ahí, recibió el espíritu de Jehová y dijo esto, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Fíjense lo que nos está diciendo Dios. Cuando tú acudes a Él y le pides consejo con humildad, Él te dice, no temas contra esta multitud, no temas contra este problema en tu familia, en el trabajo, en tu economía, en tu enfermedad, no temas. Porque no es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Sabes lo que te está diciendo a ti, aquí, en este pasaje? Que lo que tú tienes que hacer es obedecer a Dios. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Ya lo leímos, lo vamos a repasar. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Bueno, lo que a nosotros nos corresponde es obedecer a nuestro Dios. Porque nosotros no podemos cambiar las personas. El que puede hacerlo es Dios, no nosotros. Hay veces, situaciones, circunstancias que salen fuera de nuestro control. Y cuando nosotros queremos arreglarlo todo, entonces llega la ansiedad a nosotros. Pero tenemos que reconocer que es Dios al que le corresponde la solución de muchas de las cosas que pueden afligirnos. Lo que a nosotros nos corresponde es obedecer. Dice, versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. ¿Sí te das cuenta? Es que me dijo, sobre todo con el orgullo, cuando nos dicen, y ya me prendí. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿Contestar? Dice aquí, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, en este y en muchos casos. No hay necesidad de que pelees. No hay necesidad que te angusties, que te enfermes por esa angustia, que te enojes y contestes de mala manera o reacciones de mala manera. No hay necesidad. Deja que Dios pelee. Dice aquí, paraos y estad quietos. ¿Qué es lo que tenía que hacer él y ellos? Simplemente detente, guarda silencio, tranquilo. Dice, paraos y estad quietos. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. Y en el versículo 19 dice, y se levantaron los levitas. Bueno, esa es otra parte que ahorita vamos a tocar. Entonces, esta parte lo que nos indica es, deja que Dios muestre su salvación a ti. Quédate quieto, espera. A ver, a veces se nos dice, nos queman los pies, las manos,
de ir y reaccionar, e ir y buscar, todo lo queremos al momento. Sobre todo ahora, la costumbre, el error tan grande que se está cometiendo ahora con el celular es que todo a la mano, todo rápido y sin esfuerzo. Y cuando nosotros tenemos que esforzarnos por algo, nos desesperamos y nos equivocamos porque lo queremos ya, a como sea. Entonces, cuando nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones, queremos hacerlo ya, seguramente nos vamos a equivocar. Pero Dios dice, quédate quieto, espera, tranquilízate, porque esta batalla es mía. Tú no contestes, tú no te enojes. Permíteme, yo voy a hacer las cosas, dice aquí. Y entonces, en el versículo 3 y 4 vimos que tenemos que consultar y pedir el socorro. En el versículo 4 dice, reunió en Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades de Jehová, y vinieron a pedir ayuda a Jehová. En el versículo 3 dice que hizo pregonar ayuno a todo Judá. A veces también se nos olvida que tenemos otros recursos, no violencia, no ansiedad, sino paz y tranquilidad, pero el ayuno es una de esas cosas que puede ayudarnos para que Dios nos escuche y tengamos la solución y la bendición de Dios. En el versículo 13 nos decía que volvamos a Dios nuestros ojos. Lo que nos dice aquí en el versículo 13, al decir que volvamos nuestros ojos a Dios, es no pierdas el piso. Tú eres simplemente un humano o un hijo de Dios. No pierdas el piso. No eres autosuficiente. Es Dios quien tiene los recursos, la sabiduría y el poder para ayudarte. Recordemos el capítulo 6 de Mateo rápidamente. Vamos a recordar lo que nos dice Jesús precisamente. ¿Se acuerdan qué dice este pasaje de Mateo 6:25? Es muy conocido. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o de beber, ni por nuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, lo que nos está diciendo aquí Jesús mismo es, no te preocupes por las cosas que necesitas. Dios sabe que las necesitas y Él te va a proveer. Tu tarea es, enfócate en Dios. Enfócate en las cosas de Dios, en obedecer su palabra, sus mandamientos, en servirle, en guiar tu casa, en dar buen ejemplo. Enfócate en esas cosas y Dios dará todo el sustento que tú requieras. Y a veces nos cuesta mucho trabajo, porque nosotros necesitamos tocar algo, ya lo veíamos la otra vez con Tomás, necesitamos tocar algo a fuerza para sentirnos seguros. Yo, por ejemplo, cuando se me está acabando el dinero, ya me siento preocupado. Ha habido momentos en los que no he tenido trabajo y con mis hijas y no hay comida y no hay vestido. Y llega esa preocupación. Allí en esos momentos es lo más difícil. De cada uno de nosotros conoce en el aspecto en el que más le afecta a uno alguna situación. Pero en esa situación más difícil, lo que nos dice Dios, y Jesús particularmente aquí, es enfócate en obedecer. Enfócate en servirme. Enfócate en guiar correctamente cómo respondes tú a los problemas en tu casa, de manera que tus hijos aprendan de esas soluciones. En eso enfócate y Dios va a proveer lo que tú requieras. Defender tu reputación, Romanos 12:19. ¿Qué dice Romanos 12:19, Jimena? Romanos 12:19 dice así. Ya te gané. Romanos 12:19. Ponte de pie y lee, por favor. Es que me dijeron, es que me hicieron. Y ahí vas a contestar. Allí vas a lastimar. ¿Qué dice aquí? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la
Gracias. Entonces, ¿a quién le corresponde pagar? ¿Vengarse? A Dios. ¿Qué puedes hacer tú? Enojarte nada más. Porque te dijeron, porque te insultaron, porque un falso testimonio. Es que el hermano dice de mí, es que la hermana dice que esto. Bueno, pero tú no puedes hacer mucho. Está tu testimonio y nada más, tu obediencia. Pero lo demás, Dios lo vengará. Dios tomará las medidas necesarias, no tú. Así que en eso también Dios pelea por nosotros. Y ya vamos a terminar. Ya vimos que nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Leímos en Proverbios 3:5. Dios, recuerda esto, Dios está en control de todo, no nosotros. No pongas en ti tu confianza, sino en Dios. Lo acabamos de leer en Proverbios. Entonces, cuando tú quieres controlarlo todo, te vas a dar cuenta que te vas a llenar de ansiedad, de preocupación, te vas a enfermar. Entonces, no pretendas controlarlo todo, no pretendas controlarlos a todos. No se puede. Pide a Dios, pero obedece, ya lo vimos. Lo que nos corresponde a nosotros es obedecer y servir a nuestro Dios. ¿Cómo podemos nosotros desenfocarnos de esa ansiedad, de esos problemas, a enfocarnos a Dios? Porque aquí tenemos que pensar, a ver, ¿lo hacemos nosotros? Piensen, yo lo hago, ustedes piensen para sí mismos. Yo lo hago, yo me enfoco en Dios. Yo me enfoco en Dios los sábados. Yo me enfoco en Dios entre semana. ¿Cómo lo hago entre semana? Si es que lo hago. ¿Cómo me enfoco a Dios? Yo leo, yo oro, yo canto, yo le sirvo. ¿Cómo le sirvo? Hay muchas cosas en las que podemos nosotros servirle a Dios. No solamente aquí al frente, en la dirección o la predicación, sino en la enseñanza a los demás, a nuestras familias, también en el canto, en la oración. Hay muchas cosas en las que podemos servirle a nuestro Dios. Es en eso en lo que nos tenemos que enfocar. Y Dios pondrá los recursos en nuestro trabajo. No quiere decir que no trabajemos, pero tenemos que enfocarnos en las cosas de Dios. Así que una de las cosas que hizo, vamos al versículo 19 de aquí de Segunda de Crónicas que estamos leyendo, y ya con esto concluimos. Una herramienta que quiero que se les quede muy bien a todos, que he insistido en esta herramienta, que es en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 19, dice lo que hizo Josafat. Fíjense muy bien, no es fácil que en medio de un problema te pongas tú bien tranquilo, te sientes y te pongas a silbar o a cantar. No es fácil, ¿verdad? Porque te están atacando, te están diciendo, te quieren matar. Pero lo que hizo Josafat con todo el pueblo, dice: y se levantaron los levitas, hijos de Coad, y los hijos de Coré, ¿para qué? Para alabar a Dios, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Dios, cuán grande es tu amor. ¿Así, bajito? ¿O cómo habrán cantado? Dios, cuán grande es tu amor, tu grande amor por mí. Fuerte, sin miedo, sin pena, vas a cantarle a Dios. Esta es una manera en cómo tú puedes desenfocarte de los problemas a enfocarte a Dios, cantándole, alabándole, agradeciéndole. Dice aquí que se levantaron los levitas para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Versículo 21.
Y habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos. Había quienes iban a ir a la batalla, pero había quienes puso en la batalla espiritual, cantando, alabando a nuestro Dios. Cuando yo les pido que ensayen, niñas, es porque ustedes están peleando por nosotros también. Ajá. Por mis hermanos, por su mamá. Cuando nosotros estemos en casa, hermanos, si tengamos un problema, canten a Dios. Por sus familias, por uno mismo. Cuando uno se siente solo, canten a Dios. Y provoquen también que los demás lo hagan. A mí me molesta que en las iglesias a veces el hermano dice que cantar no es importante. No, perdón. Porque ustedes cuando cantan, cuando ensayan su himno, están peleando una batalla con nosotros. Ajá. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, fíjense muy bien, Jehová puso contra los hijos de Amón que se destruyeran, es lo que dice aquí. Pero dice, cuando comenzaron a entonar himnos de alabanza. Cuando nosotros empezamos a cantarle a nuestro Dios, todos los enemigos que están a nuestro alrededor son confundidos y destruidos. Porque Dios está peleando por nosotros. Porque nuestro enfoque está en Dios. No en los problemas. No en lo material. Versículo 22 dice en la última parte, y se mataron los unos a los otros. Aquellos enemigos, grandes enemigos que tenía temor Josafat al principio, ni siquiera tuvieron que tocarlos. No necesitaron una espada. No necesitaron la fuerza. Dios hizo que se confundieran y entre ellos, esos grandes ejércitos se destruyeron unos a otros. 28. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Cuando tú enfrentas batallas en la semana, pero ensayaste, pero cantaste, pero oraste, pero leíste, vienes a la casa de Dios con salterios, con arpas, agradeciéndole que Él ha peleado tus batallas. ¿Quiere hacerlo? Es la manera como se pelean las batallas. Es como Dios pelea las batallas que a Él le corresponden cuando nosotros obedecemos. Así que ese es el consejo y esta es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.